Quien entrevistamos hoy es educadora social, funcionaria de INAU, trabaja en la Unidad de Educación y Trabajo, es presidenta de su INAU Maldonado y, como si todo esto fuera poco, además es madre de Juanita y de Andrei, a quien espera en los próximos días. Hoy entrevistamos a Paula Caballero. Hola Paula, buenos días. Buenos días, Pipi, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por estar acá con nosotros, Paula. Bueno, quiero preguntarte, ¿en qué consiste la Unidad de Educación y Trabajo de INAU? Bien, la Unidad de Educación y Trabajo de INAU es una iniciativa de la Dirección Departamental de acá de Maldonado. Empezó a funcionar en noviembre de 2013 con un equipo conformado por un educador de INAU y diferentes talleristas, que el tallerista es una modalidad de contratación que tiene INAU, donde ahí comenzamos a desplegar una serie de actividades en lo que tiene que ver con la orientación educativa y la orientación laboral. Por eso esta dualidad de estos dos conceptos de educación y trabajo. Con la intención de poder vehiculizar todo lo que tiene que ver la orientación educativa en todos los adolescentes de Maldonado y la orientación laboral. Entendemos que INAU, como rector de políticas de niñez y de infancia, tiene y debe promover el trabajo adolescente decente y no solo trabajar hacia una perspectiva de lo que tiene que ver el permiso de trabajo de INAU, que después lo podemos desarrollar un poquito más, sino también en lo que tiene que ver con la orientación de ese trabajo cuando el adolescente está en ese proceso de búsqueda y después cuando finalmente comienza a trabajar, y además de eso también una tercer vía que viene a ser la orientación con las empresas, estimular a que las empresas, tanto públicas y privadas, puedan contratar adolescentes. Esa es como una de las primeras líneas de acción donde la unidad de educación y trabajo comienza a funcionar acá en Maldonado, donde hasta el día de hoy ya han pasado más de una centenar de jóvenes de todo el departamento, que es importante también eso de trabajarlo. No solo se trabaja con la perspectiva de adolescentes o jóvenes que estén vinculados o institucionalizados en INAU, sino trabajar con todas las adolescencias, porque para nosotros el concepto de adolescencia es un concepto clave, que es un concepto permanentemente en movimiento, donde en realidad los intereses por los que llegan a la unidad los jóvenes es por lo educativo, pero mayoritariamente también por lo laboral. Teniendo en cuenta este trabajo del que me hablas, me gustaría saber qué trabajo realizan ustedes desde la unidad para proteger a los y las jóvenes que están dentro del programa y cómo se ingresa al mercado laboral dentro del programa y qué herramientas se utilizan. Bien, a nivel metodológico, dentro de la unidad, tenemos como dos componentes claves, ¿no? Lo que tiene que ver con la orientación educativa, como te mencionaba anteriormente, y con lo laboral. La forma de acercarse los jóvenes a la unidad es a través de diferentes vías. El boca a boca, que funciona mucho, por la trayectoria misma que tiene la unidad. Otros adolescentes que han pasado por el espacio van comentando de la propuesta y se acercan. Después, por otro lado, lo que tiene que ver cuando los adolescentes van a INAU a averiguar cómo sacarse el permiso de trabajo o el carnet de trabajo, y las compañeras de esa área los derivan a los cursos, que ahora más adelante te detallo. Y otra vía son las instituciones. A la interna de INAU, distintos programas de INAU que nos derivan a adolescentes, y a la externa de INAU con otros programas educativos o convenios con INAU. La propuesta de la unidad, básicamente, en lo que tiene que ver con lo laboral, apunta a poder brindar diferentes talleres de orientación laboral en lo que tiene que ver con toda la normativa adolescente, derechos laborales, que en realidad nosotros hacemos mucho hincapié en que ellos muchas veces saben, que nos pasa también en el mundo adulto, ¿no? Sabemos mucho de obligaciones en lo que tiene que ver con el mundo laboral, pero poco sabemos a veces de los derechos que tenemos adquiridos. Y los adolescentes también hay toda una mitificación en relación a qué derechos tengo. ¿Tengo los mismos que un adulto? ¿No? Bueno, en realidad nosotros trabajamos toda esa línea. Trabajamos lo que tiene que ver contenidos como el currículum, la entrevista de trabajo, qué cosas implican trabajar, cómo sacarse el permiso de trabajo de INAU
En esa dinámica, generalmente lo hacemos en una dinámica de 8 talleres, es en un periodo bastante corto en el tiempo, donde en realidad ahí nos va permitiendo conocer los intereses de los adolescentes. Nosotros hacemos mucho hincapié en este sentido, tanto en lo educativo como en lo laboral, poder visualizar con ellos los intereses que tienen en relación al mercado laboral, porque una de las primeras preguntas que uno le hace es en qué cosas te gustaría trabajar, y ante la necesidad del trabajo, los adolescentes muchas veces nos plantean que en cualquier cosa. Después empezamos como a indagar un poquito más y vamos viendo de que ese cualquier cosa no es tan amplio y que hay lugares donde ellos en realidad no les gusta trabajar. Y generalmente aparte hay un estudio de mercado que mismo INAU, por la cantidad de carné de adolescentes que se sacan por año, ya se sabe, las empresas que generalmente contratan adolescentes, hay lugares donde no les interesa trabajar. Entonces nosotros también trabajamos mucho el respeto hacia eso, y también con la intención de que, como nosotros trabajamos durante el año con algunas empresas públicas y privadas, más que nada con las empresas públicas tenemos algunos lugares de contratación, algunas becas de trabajo, donde a través de la Unidad de Educación y Trabajo derivamos a adolescentes, y en las empresas privadas lo mismo. No somos una agencia de contratación, ni mucho menos, pero sí tenemos como una llavecita ahí, una puerta de entrada, donde muchos adolescentes que hacen los cursos con nosotros pueden, nosotros le vehiculizamos el currículum y es una forma más de ingreso. En cierta manera, en realidad, quien contrata es la empresa, pero nosotros hacemos como un puente también para poder facilitar esa búsqueda de trabajo. Y a través de los cursos es donde visualizamos con ellos también si están estudiando, si no, y ahí vamos viendo todo lo que tiene que ver con las trayectorias educativas, ir trabajando también mucho lo vocacional, donde ahí podemos también tener un espacio de orientación educativa donde desplegar las distintas propuestas que tienen en el Maldonado o en otros departamentos para orientarlos y acompañarlos también en esa búsqueda de lo educativo. Teniendo en cuenta todo este trabajo tan arduo que me comentas que hacen, se me ocurre que hay una serie de dificultades a las que han tenido que enfrentarse como unidad, sobre todo sabiendo que el mercado laboral para los jóvenes tiende a ser bastante limitado. Me gustaría saber a qué dificultades se han enfrentado y por lo menos cómo logran sortearlas. El mundo del trabajo sabemos que es bastante complejo, donde en realidad los intereses que priman ahí son también, y dentro del mundo adulto y el mundo empresarial, tiene ciertas complejidades, eso como un primer elemento. Además de eso se le suma que el Maldonado es un departamento que tiene ciertas características como bastante particulares que no las tienen otros departamentos, donde la rotación de personal, donde la cantidad de gente que viene hacia temporada y muchas veces con la intención de quedarse todo el año, eso hace también a que muchos adolescentes estén involucrados a nivel intrafamiliar en esa situación y por distintas situaciones, ya sea económicas o de interés de querer generar una primera experiencia laboral, quieren trabajar. El tema es que nosotros dentro de este acercamiento también con los adolescentes nos vamos encontrando que muchos adolescentes plantean que tienen ya hace mucho tiempo, y estamos hablando de jóvenes de 15, 16 años, trayectoria laboral no formal. Entonces ahí en realidad el desafío también que tiene INAU cuando detecta esas situaciones es ver cómo se vehiculiza esa situación, en el sentido de que nosotros trabajamos muy a la par con la inspección laboral de INAU, donde uno de los roles de la inspectora de trabajo de INAU es poder, ante una situación de denuncia, ir y controlar, fiscalizar esa situación. Nosotros una de las cosas, desafíos también que tenemos, es romper con esta lógica de que INAU solamente controla o solamente fiscaliza o solamente multa, sino que además también de eso queremos trabajar desde una perspectiva de derecho y de sensibilización de la importancia del trabajo adolescente. Por eso cuando dentro de lo que tiene que ver con la ley del trabajo de empleo juvenil se incorpora la ley de empleo juvenil, para estas cosas nosotros nos deja elementos como para analizar a corto tiempo si la ley ha tenido impacto o no. Y nosotros en realidad lo que vemos es que dentro de la ley establece que de los 15 a los 29 años se promueva el primer trabajo formal, y lo vemos más que nada en un tema ascendente de lo que tiene que ver con el empleo público, en algunas becas laborales a través de Yo Estudio y Trabajo, que se incorpora a través del Ministerio de Trabajo, en becas laborales con UTE, con OCE, con ANTEL.
Y en realidad en el sector privado no tenemos tampoco, a nivel de recursos humanos en la misma institución, personas que puedan estar pensando en cómo analizar estos datos, porque nos pasa de que el adolescente va, se saca el permiso, ese es un primer dato que nosotros tenemos de saber cuántos adolescentes por año se contratan formalmente y dónde, pero hay otro centenar de adolescentes que quedan por fuera de la ley y también uno de los desafíos mayores es poder trabajar en, si se quiere, la sensibilización con las empresas, que sabemos que también es complejo. Uno ir y sensibilizar a una empresa de contratar a adolescentes es como bastante complejo, pero a veces con esta carta, con este comodín que trae algunos beneficios a las empresas, se ha generado como una puerta de entrada mayor para lo que tiene que ver con el empleo juvenil. Pero entendemos de que no ha sido al momento una herramienta jurídica que permita como abrir la canilla y poder fortalecer el trabajo adolescente. Entendemos que tiene como muchos desafíos por delante también la propia ley, ¿no? Bueno, Paula, te agradezco muchísimo que hayas venido a explicarnos todo el trabajo que realizan y la importancia del rol que tienen dentro de la sociedad de Maldonado, sobre todo con el trabajo juvenil. Y bueno, esperemos que nos sea de mucho provecho para poder seguir investigando sobre este tema. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Y también entendemos de que está bueno que INAU pueda tener diferentes espacios donde visibilizar el trabajo que se viene haciendo y romper, como ya decía, con esta lógica de INAU solamente como una cosa que sanciona, sino también que debe trabajar y mirar hacia los derechos de los gurises y estimular el trabajo decente adolescente y juvenil.